Bueno, ¿cómo están alumnos, alumnas? Hoy vamos a hablar un poco de la idea de transposición didáctica. Si bien son textos que van a leer ustedes solos, eh, quiero a partir de este video, bueno, dar un cierre al tema, ¿no? Es un tema importante en nuestra materia. Básicamente porque cuando empezamos a hablar de la materia nosotros dijimos que la didáctica general se ocupa de la enseñanza, es su objeto de estudio, y dijimos que había recibido influencias de muchas otras disciplinas cuando hablamos de los orígenes de la didáctica, y también llegamos a la conclusión de que la postura de las autoras trabajadas, Gavini y Camiglioni, que son las que vamos a tomar como referencia, ¿no? Como especialistas de esta materia, mucho más que yo y que ustedes, plantean que debe haber una relación de permanente diálogo entre la didáctica general y las didácticas especiales. Entonces este concepto justamente es un concepto que proviene de una didáctica específica, una didáctica especial, que es la didáctica de la matemática. El autor de este concepto fue Yevalar, que era un matemático. Yevalar escribe un libro que se titula Transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado. Me parece que ya en ese título resumen cuál es la idea de la transposición didáctica. Ustedes recorrieron una selección de páginas de un texto de Sonia Araujo y de un texto de Luis Palamesi, ¿no? Y había una guía de preguntas más o menos para conversar sobre el concepto. Entonces yo voy a recorrer un poco los dos textos. Primeramente, bueno, sabemos que entonces proviene este texto de la didáctica de la matemática, ya lo dijimos, el autor es Yevalar. ¿Cómo podría ser definido? Básicamente es definido como las sucesivas transformaciones que tiene el saber sabio, el saber científico, para llegar a ser un contenido enseñado. Y digo sucesivas porque hay varias transformaciones, ¿no? Entonces van a plantear los autores, primero aparecen las instituciones productoras del saber científico, instituciones, por lo tanto, características de cada ciencia. Luego aparece lo que se selecciona como el saber al ser enseñado, y allí entonces interviene en el sistema educativo, interviene lo que algunos autores llaman la noósfera, que sería algo así como ese grupo de personas encargadas de tomar decisiones globales acerca de los saberes que van a ser incluidos en los diseños curriculares. En ese grupo, al que algunos llaman noósfera, estaría entonces el conjunto de personas y que definen finalmente cuáles van a ser los contenidos que van a ser enseñados como contenidos escolares. Son representantes de organismos gubernamentales, grupos de investigación, docentes, alumnos, distintas representantes de instancias de política educativa. Después aparece esa decisión, que está entonces el saber que va a ser enseñado, aparece entonces finalmente el saber que va a ser enseñado efectivamente en el aula, ¿no? Lo que ocurre efectivamente en el aula. Esto pensándolo desde el saber matemático, que fue el origen. Entonces, el saber matemático, las instituciones productoras del saber, el saber matemático enseñado, esta definición donde aparece la noósfera, el saber matemático enseñado, lo que ocurre efectivamente en el aula, lo que enseña el docente, y por último el saber matemático aprendido, lo que realmente aprendió el alumno, ¿verdad? Por eso decimos que son una serie de sucesivas transformaciones que sufre el saber científico original hasta llegar a ser un saber enseñado y finalmente un saber aprendido. Otra cuestión que no dije es que este concepto que proviene de la didáctica de matemática termina siendo un concepto que es como absolutamente básico y aplicable a cualquier saber científico, cualquiera sea la ciencia de la que estemos hablando, va a tener esta situación de transformaciones del contenido para llegar a ser el contenido científico original para llegar a ser un contenido enseñado y luego un contenido enseñado. Yevalar habla de lo que él llama la vigilancia epistemológica, o sea, la vigilancia del episteme de la ciencia hacia atrás, vigilando
¿Vigilando qué? Bueno, que aparezca la atenta mirada de los especialistas para tratar de ver que realmente los contenidos enseñados sean los más cercanos posibles al contenido científico original, ¿verdad? Teniendo, por supuesto, en cuenta las edades y los niveles de complejidad que va a tener ese contenido en los distintos niveles educativos. Lo que se busca es que ese saber científico esté lo suficientemente cercano al saber sabio y lo suficientemente alejado al saber de los padres, al saber banalizado de la sociedad, porque si no lo que se aprende en la escuela no sería algo diferente de lo que se puede aprender en otra parte, ¿verdad? Esta es la idea de la vigilancia epistemológica. El texto de Ghez Palamidesi en realidad hace referencia a cita Bernstein, que habla de sucesivas recontextualizaciones, ¿no? Toma el concepto de transposición didáctica, lo resignifica hablando de recontextualizaciones, pero bueno, la idea es la misma y es el concepto de transposición. Bueno, Bernstein es citado porque es un sociólogo y un lingüista británico que en realidad trabajó bastante con los alumnos que tenían fracaso escolar, ¿no? Y trataba, su objeto de estudio en realidad era el aula y tratar de ver esta cuestión de las clases sociales y el fracaso escolar sobre todo. Bueno, nuevamente en este texto se habla de estas sucesivas transformaciones, hace referencia a la idea de traición, de traducción, ¿no? Dice traductor, usa dos palabras en italiano como diciendo decir traductor, traición, ¿no? De alguna manera la idea es que hay una cierta traición al pensamiento original. Si pensamos en la matemática, en el álgebra matemática y contenidos de álgebra, hasta que llega a ser un contenido enseñado en el nivel primario, algún contenido de álgebra, no tiene nada que ver con el contenido original científico. Y así debe ser, porque si no, no lo puede aprender un niño de primer grado, ¿no? O del nivel primario en general. Entonces, las transformaciones, va a decir, una es cuando el contenido se transforma en contenido de enseñar. Como dijimos antes, ¿no es cierto? Del contenido original científico hay una selección para determinar que va a ser un contenido de enseñar. Luego, cuando el contenido es enseñado efectivamente, y por último, cuando el contenido es aprendido y que ha ocurrido en el otro. Van a decir estos autores que hay una traición al pensamiento original, que es necesaria, se simplifica, se modifica, se reduce la complejidad del saber original, es inevitable porque se necesitan enseñar simplificaciones. Si pienso en el nivel primario, lo simplifico mucho más que en el nivel secundario, donde puedo, por el nivel de abstracción que tiene esa franja etaria, complejizarlo, ¿verdad? Un poco más y acercarlo lo más posible al saber científico original. Y por supuesto en los otros niveles, si me estoy especializando en algo, estaré mucho más cercano al saber científico. La educación entonces siempre termina construyendo, van a decir estos autores, un saber propio, simplificado, y al traducir va a decir traiciona. Por eso usa esas palabras en el título, ¿no? Los contenidos en realidad son pretextos para educar y para transmitir algo de lo científico. Con el tiempo, los contenidos además sufren un desgaste, ¿no? Sufren un doble desgaste, va a decir. Se desactualizan, entonces cada tanto aparecen esas reformas en los diseños curriculares que son necesarias porque los contenidos se han desactualizado, y además se alejan a veces de los valores morales, políticos y sociales que van ocurriendo en la sociedad. Entonces cada tanto hay que hacer una revisión de los contenidos que han sido incluidos. ¿Quién determina esto de los contenidos que son incluidos? Bueno, los autores van a reflexionar que en algún momento fue la Iglesia, y que bueno,